Esta es la información para hoy en NX Noticias. IMSS Bienestar garantiza abasto de medicamentos en México. Celebra Claudia Sheinbaum alcance en la entrega de viviendas. Cae el pelón, reclutó a 2 de los sicarios de Carlos Manso. Trump aguarda ansioso decisión de la Corte sobre aranceles. Estados Unidos designa a Cártel de los Soles grupo terrorista. Muy buenas tardes, bienvenidos a NX. Comenzamos con la información porque durante la mañanera del pueblo se presentaron los avances en la Estrategia Nacional de Vivienda. Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México, aclaró que para este año se proyectaron construir 386,000 viviendas en el país. Para este año nos propusimos arrancar 386,000 viviendas. Vamos bien, en más de 390 predios están ya en algún punto del proceso de la consolidación de los proyectos con 345,817, es decir, 90% de la meta de este año. Y en su turno, el titular de Infonavit, Octavio Romero Oropesa, informó que se han modificado los requisitos para el otorgamiento de los créditos hipotecarios. Antes eran hasta 30 requisitos, pero con la instrucción de la presidenta de la República se ha hecho una simplificación muy importante. La instrucción que nos dio la presidenta fue que hiciéramos una simplificación muy importante y la hicimos y ya prácticamente no hay requisitos, hay 3 condiciones. Una condición, pues obvia, sean derechohabientes. La otra, que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos. Y la tercera, que no tengan crédito hipotecario vigente, es decir, que no tengan vivienda. Esas 3 condiciones le dan a los derechohabientes la posibilidad de adquirir un crédito para adquirir una de estas viviendas. Y al hablar sobre la simplificación en el Infonavit para obtener un crédito para la vivienda, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que ahora solo son 3 requisitos y con ellos se puede acceder a un crédito. Detalló que durante 6 años van a ser 5 millones de créditos reestructurados. Y ahora son 3 requisitos, es muy fácil acceder al crédito. Además, mejora de vivienda, 430,000 mejoras de vivienda. O sea, durante 6 años van a ser 5 millones de créditos reestructurados para quien ya tiene vivienda y no podía pagarla, y además 1,300,000 viviendas, casi 1,300,000 viviendas nuevas de por lo menos 60 metros cuadrados. Y Alejandro Sbar, titular del IMSS Bienestar, presentó los avances de las rutas de la salud con la entrega de medicamentos. Detalló que en los últimos 3 meses, 8,342 centros de salud y 646 hospitales han sido abastecidos. Más de 8,000 centros de salud y más de 600 hospitales abastecidos de manera continua, entregando más de 70 millones de medicamentos a nuestro personal médico. Este trabajo asegura que la atención no se interrumpa en ningún servicio, consultas, urgencias, cirugía y oncología. Siguiente, por favor. Para esta tercera entrega, del 21 al 23, realizamos el empaquetado. Ayer cargamos todos los camiones a lo largo y ancho de nuestro país y hoy, desde las 6 de la mañana hasta el 28 de noviembre, salen 328 rutas. Y en temas de seguridad y justicia, en la primera audiencia del licenciado, presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, se reveló que el joven agresor de 17 años habría sido abatido pese a estar sometido, lo que podría tratarse de una ejecución extrajudicial. Se aclaró que uno de los escoltas disparó con la misma pistola que Ubaldo Flores utilizó para asesinar al edil, y además por el homicidio se habían ofrecido 2 millones de pesos, presuntamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales detuvieron a Jaciel Antonio Herrera Torres, alias El Pelón, identificado como reclutador de personas en centros de rehabilitación para integrarlas a células delictivas. El acusado responsable de reclutar a Víctor Manuel N. y Fernando Josué N., ambos occisos quienes participaron en el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Las personas reclutadas desempeñaban funciones de sicariato y distribución de droga en la zona. El Pelón, de 36 años, fue puesto a disposición por delitos de cohecho y contra la salud.
Y la Fiscalía de Tabasco confirmó la detención de 4 policías estatales acusados del asesinato del estudiante de medicina veterinaria Rodrigo Isidro. El homicidio ocurrió el pasado 14 de noviembre en la colonia Pino Suárez, en el municipio de Centro. Los agentes van a ser presentados ante un juez de control y la investigación continúa abierta. Rodrigo, de 20 años y alumno de la Universidad Autónoma del Estado, fue perseguido y baleado por policías estatales. Y al menos 4 muertos, incluidos 2 menores de edad y 8 personas heridas, dejó como saldo el choque múltiple en el municipio de Sonora, en Michoacán. Paramédicos reportaron que en el lugar murieron una mujer y 2 menores, presuntamente miembros de una familia. Otro hombre falleció cuando era atendido en un hospital cuya identidad no fue dada a conocer. Y Yaslin, la niña de 2 años que sobrevivió gracias a la protección de su abuela durante la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, en la Concordia, volvió a la Ciudad de México tras recibir atención especializada en Galveston, Texas. La tragedia, ocurrida el 10 de septiembre, dejó 32 muertos, incluido la abuela de Yaslin, Alicia Matías, quien la protegió con su cuerpo. La niña y su madre ya se encuentran en casa y la familia pidió respeto ante un delicado estado de salud. Y Estados Unidos oficializó la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Washington lo vincula con altos mandos del ejército y el gobierno. Mientras tanto, Caracas sostiene que esta organización es un invento del Pentágono. La designación ocurre en medio del aumento de operaciones militares estadounidenses en el sur del Caribe en contra del narcotráfico, que han dejado cerca de 20 embarcaciones destruidas y 83 presuntos narcotraficantes muertos. Y el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la decisión de Estados Unidos de incluir al llamado Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas, al asegurar que este grupo no existe y que es una infame y vil mentira para justificar una intervención contra Venezuela. En un comunicado, la Cancillería acusó a Washington de intentar forzar un cambio de régimen y advirtió que esta maniobra va a fracasar. También pidió a Estados Unidos rectificar una política que, según Caracas, va a perjudicar a la región y no combate al narcotráfico. Y el fin de semana se realizó en Ginebra la reunión entre delegaciones de Estados Unidos y Ucrania para discutir el plan de paz para terminar con la guerra de Rusia. Después del encuentro, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio aseguró que avanza de manera significativa en la revisión de cada uno de los 28 puntos del plan propuesto por Donald Trump. Explicó que ambos equipos van a retomar las negociaciones para ajustar propuestas ucranianas y reducir las diferencias con la intención de acercarse a un acuerdo satisfactorio para Kiev y Washington. This is a living, breathing document. Every day with input, it changes. There are some that involved equities or the role of the EU or of NATO or so forth. And those we kind of segregated out because we just met with the national security advisors for various European countries. And those are things we'll have to discuss with them because it involves them. So we sort of really focused on the ones that were bilateral in nature for the most part. So there are a couple, none of it insurmountable. I can tell you that the items that remain open are not insurmountable. We just need more time than what we have today. I honestly believe we'll get there. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las declaraciones del gobierno de Perú con la amenaza de allanar la Embajada de México para detener a la ex primera ministra Betsy Chávez. Entonces, el derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes. Y la vulneración pues sería muy grave. Entonces, el diálogo siempre es lo mejor, siempre. Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México. Y Donald Trump espera con ansias la decisión de la Suprema Corte sobre la legalidad de los aranceles impuestos a decenas de países, al considerarla clave para continuar su política económica. En un mensaje en su red social, afirmó que los aranceles ya han generado cientos de miles de millones de dólares para Estados Unidos. Trump defendió que este poder arancelario va a garantizar a su país una riqueza y seguridad nacional sin precedentes. Y Donald Trump confirmó que va a visitar Pekín en abril de 2026 tras una excelente llamada con el presidente Xi Jinping. El mandatario estadounidense afirmó que también va a recibir a Xi Jinping con honores en su visita de Estado a Washington, la primera invitación de este tipo en su segundo mandato. En la conversación abordaron temas como la guerra en Ucrania, Rusia, el tráfico de fentanilo y el comercio agrícola, dando seguimiento a su reciente encuentro en Corea del Sur.
Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que Financiera del Bienestar continúa posicionándose como la mejor remesadora en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia. Y Finabien, por esta cantidad en modalidad de depósito a cuenta o transferencia, da 7,499,52 al tener un mucho mejor promedio de comisión y un mejor promedio de tipo de cambio. Le vamos a poner una palomita. Y la que menos da es la remesadora Humcon, 7,066,74 con este mismo ejercicio. Le vamos a poner un tache. Recordarles que Finabien también facilita el envío y recepción de dinero, ya que cuenta con 1,700 sucursales y presencia en 1,215 municipios en todo el país. Y la Lotería Nacional realizó el sorteo Zodíaco Especial 1727 desde el puerto de Veracruz para conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia en el mar. Desde el Museo Naval México, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, recordó que Veracruz fue una tierra decisiva para la historia de México y al presenciar cómo el país atravesaba su etapa final hacia la independencia, el premio mayor fue de 11 millones de pesos. Y la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que son falsas las versiones sobre un supuesto arreglo en el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en el concurso de Miss Universo. Desestimó las versiones promovidas por sectores de la oposición que sugieren sin fundamento que el gobierno de México influyó para crear una cortina de humo y pidió a la sociedad no hacer caso a ese tipo de descalificaciones. Más allá de las críticas que pueda o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito siempre, levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla. Y eso tiene mucho mérito, mucho mérito. Vamos a los espectáculos con Aura Velati. Muchísimas gracias, Kim. Feliz inicio de semana. Estas son las noticias más relevantes en espectáculos. En la política y el entretenimiento, una imagen dio de qué hablar, pues Claudia Sheinbaum elogió públicamente a Salma Hayek tras viralizarse una fotografía juntas. En la mañanera, la presidenta la calificó como una mujer extraordinaria, destacando que la actriz veracruzana escribe, dirige y produce su nueva película mientras coloca el nombre de México en el panorama internacional. Vamos a verlo. Ella ahora está dirigiendo, está escribiendo, está produciendo una película. Es una mujer que quiere mucho a México y a su estado, a Veracruz. Fíjense, la película que ella hizo de Frida volvió a Frida Kahlo un hito en el mundo entero. Extranjeros vienen a México ya no a conocer a Diego Rivera, sino a Frida Kahlo. México es bello y es mágico. Así lo dijo ella. Entonces que también pues coloque a México en el mundo entero, ¿no? Y en música urbana, el Flow Fest encendió el Autódromo Hermanos Rodríguez del 22 y 23 de noviembre, pues Don Omar, Nicky Jam, Mike Towers, Wisin y muchos más lideraron un sábado lleno de clásicos y perreo con el retiro anunciado de Don Omar, convirtiendo su show en uno de los más celebrados. El domingo también brillaron Bella Cat, Cachirula, Bad Gyal y J Balvin, quien cerró la noche con invitados mexicanos como Jerry Moa y un set potente que escaló éxitos globales. Y desde Argentina, Caso habló sin rodeos sobre su encuentro con Belinda. La cantante pidió no quemar las etapas y calificó como una pelotudez que su pasado con Cristian Nodal marque la relación entre ambas, dejando claro que ese tema no define ni su carrera ni la de la mexicana. Y estas fueron las noticias más relevantes en espectáculos. Regreso contigo del otro lado del estudio, King. Hasta aquí la información, lo espero mañana. Gracias por habernos acompañado.